Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. Estás viendo el primer acto, escena 1 de Una pesadilla, una que no se limita a las horas de las brujas o a las noches oscuras y azotadas por la lluvia. El profesor es Walter Jameson, popular más allá de las palabras, que habla del pasado como si fuera el presente, que conjura resucitar a los muertos como si estuvieran vivos. En opinión de este hombre, el profesor Samuel Kittredge, Walter Jameson tiene acceso a un conocimiento que no podría salir de un volumen de historia, sino de un libro de magia negra. Esta pesadilla comienza al mediodía alrededor de este hombre extraño. Conocemos a Walter Jameson, un profesor universitario que está en plena clase de historia, donde con mucha pasión y detalle le cuenta a sus alumnos sobre un hecho histórico del pasado. Incluso tiene en su poder un libro escrito por aquella figura de las que habla de la guerra civil, lo cual es muy impresionante. A la salida se encuentra con un compañero profesor llamado Samuel, que también estaba en su clase. Este es profesor de química y al parecer son muy buenos amigos. Incluso le pide que le preste el libro que sacó antes en la clase, pero Walter dice que no puede hacerlo ya que son muy preciados para él. Nunca presto libros a profesores distraídos. ¿Recuerdas la última vez? Sí. Aparentemente se van a juntar más tarde a cenar y así lo hacen. Acá nos enteramos que Walter está comprometido con la hija de Samuel, una joven estudiante de doctorado llamada Susanna Kittredge. ¿Quieres pasar a sentarte? Señorita. Samuel lo recibe en su casa y les prepara una rica cena, y después de despedir a su hija que se va a estudiar, ellos se quedan charlando. Cuestión es que Walter dice tener 51 años, cuando su prometida recién está por cumplir 30, pero esto no es un gran problema. El problema es que mucha gente sospecha de Walter, incluso Samuel, porque no parece haber envejecido en los 12 años que se conocen, y parece tener un conocimiento detallado poco realista de algunas partes de la historia que no aparecen por ningún lado ni en siquiera en los textos. Mírame ahora. En escasos 12 años me he convertido en un viejo. Pero tú continúas igual. Samuel seguidamente saca un libro y descubre la verdad tras reconocer a su futuro yerno una fotografía de la guerra civil de Matthew Brady. Esta fotografía fue tomada hace casi 100 años. Walter había negado anteriormente tener un antepasado en la guerra. Además, el hombre de la fotografía tiene el mismo lunar facial y usa el mismo anillo que él. Eres el hombre de esa foto, ¿no es cierto? Sí. Jameson finalmente revela su historia de la vida real. Dice que así como Samuel, él estaba muy preocupado por la muerte y era algo que no se podía sacar de la cabeza. Un día conoció a un alquimista que a cambio de una gran suma de dinero le otorgó la eternidad, pero ningún tipo de inmunidad a las lesiones. Esto pasó hace más de 2000 años. Walter Jameson indica que tiene la edad suficiente para haber conocido personalmente al mismísimo Platón. Él no sabe qué le hizo el alquimista, solo recuerda que una vez que terminó el procedimiento se desmayó y cuando despertó aquel tipo se había ido. Luego, con el correr de los años, simplemente dejó de envejecer mientras todos a su alrededor continuaban con una vida normal. Pronto tuvo que irse y convertirse en un refugiado constante. Samuel quiere saber cómo ha podido sobrevivir todos estos años sin siquiera sufrir lesiones, a lo que Walter simplemente le dice que tuvo suerte, que ha pasado por momentos en su vida donde corría peligro, pero piensa que también podría ser la suerte del encanto del alquimista. En nombre del cielo, Walter, es lo que la humanidad ha venido soñando. Sam. Dime el secreto, Walter. Samuel le pide que comparta este regalo con él, pero Walter le dice que no sabe cómo. Incluso si pudiera compartirlo con él, solo lo haría inmortal a partir de este momento, así que le pregunta si le gustaría ser un hombre de 70 años para siempre. Además, le cuenta que aprendió una terrible lección por vivir tanto tiempo y revela ahora su deseo de morir. Todos estos años ha visto cómo la gente a su alrededor con la que se encariñaba se iba muriendo y no puede hacer nada al respecto. Amamos a una rosa porque sabemos que se marchitará pronto. Nadie ama una piedra. Menciona que guarda un revólver en el cajón de su escritorio, pero no tiene el coraje de usarlo. Samuel pronto se da cuenta de que si Jameson se casa con su hija, ella va a envejecer y Walter eventualmente la abandonará para mantener su secreto, por lo que al instante niega el permiso para que se case con su hija. No puedo dejar que te cases con mi hija. ¿Y por qué no?
A pesar de esto, Walter Jameson le propone matrimonio a Susan y planean fugarse de inmediato. Samuel lo amenaza con contarle todo, pero le responde que lo haga de todas formas porque nadie va a creerle. Es más, tú mismo no lo creerás mañana. Cuando llega a casa sin el conocimiento de Jameson, una anciana aparece entre las sombras y lo está acosando. ¿Quién es usted? ¿No me reconoces, Tommy? Ella es Laurette Bowen, una de sus muchas esposas y consortes a lo largo de los años, a quien abandonó cuando ella envejeció y se volvió frágil y vieja, mientras él permanecía joven. Vi tu fotografía en los periódicos anunciando que ibas a casarte. Yo tenía que venir para ver si era verdad. Ella afirma que no puede permitir que Jameson destruya la vida de otra mujer. Descubre la pistola que guarda en su cajón en el escritorio e impulsivamente le dispara. Samuel escucha esto del otro lado de la calle y pasa junto a Laurette mientras se escapa. Cuando ingresa al estudio de Jameson, lo encuentra sangrando pero aparentemente en paz. Pronto, en una escena espectacular, Jameson comienza a envejecer rápidamente. ¿Qué está pasando? Nada dura para siempre. Samuel intenta ayudarlo, pero no puede hacer nada, y nuestro protagonista se derrumba en el suelo. Susan entra en la casa y su padre intenta evitar que vea al anciano Jameson diciendo que solo se ha ido. No puede mantenerla fuera de la habitación, pero una vez dentro, descubre solo un traje vacío en el piso con una sustancia blanca cerca del cuello y las mangas. Ella entonces pregunta ¿qué es eso? Polvo. Solo eso. La narración de cierre dice lo siguiente: última parada de un largo viaje, como otro ser humano que regresa a la vasta nada que es el principio y al polvo que siempre es el final. El cine y la ciencia ficción nos enseñó solo una cosa, que el anhelo de la inmortalidad es un gran y triste error. Han presentado protagonistas principalmente científicos, pero también personas comunes que de alguna manera cumplieron su deseo, pero luego pasaron el resto de la eternidad lamentándolo. Su motivación para vivir para siempre es que piensan que una vida es demasiado corta para cumplir sus sueños y esperanzas, pero no se dan cuenta de que los seres queridos que los rodean van a continuar envejeciendo normalmente y van a morir. Los vampiros melancólicos también suelen luchar con este problema. La historia más famosa y legendaria sobre la inmortalidad es sin duda el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Este episodio de La Dimensión Desconocida, escrito por el especialista Charles Beaumont, trae una bonita variación sobre el mismo cuento. Long Live Walter Jameson no es el episodio más memorable del programa, pero se beneficia de un guión y diálogos inteligentes, así como de actuaciones estelares. El clímax es intenso y original. Los efectos especiales durante el final son excelentes y Kevin McCarthy, el protagonista, ofrece una actuación muy madura y comprometida con el papel principal. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta La Dimensión Desconocida, estoy subiendo capítulos todas las semanas, así que te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.